Hola, ¿cómo estás? Para vos que sos fan del tarot, para vos que te gustan las cartas, que siempre te llamaron la atención, seguimos obsequiándote cosas. En esta ocasión te hago llegar una clase de introducción al tarot donde vamos a hablar un poco de la historia, de cómo funciona y de algunos tips para tener en cuenta a la hora de hacer las preguntas. Te va a gustar. Los primeros vestigios del tarot se observaron a partir del siglo XVI, donde ya vemos mazos completos con los arcanos mayores y los arcanos menores, pero se cree que el origen es muy anterior, en las épocas de antes de Cristo. De hecho, se piensa que fue el mismísimo Moisés quien trajo desde Egipto los arcanos mayores durante el éxodo del pueblo judío. O sea que es un conocimiento antiquísimo. ¿Cómo funciona el tarot? El tarot funciona de la segunda manera. Se establece un nexo entre la tarotista y el consultante, o el tarotista y la consultante, que tiene que ver con que, a través de una lectura de tarot, es como que se expresa la sabiduría del alma del consultante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos en realidad tenemos una certeza y una sabiduría completa, que es la que tiene nuestra alma. Pero la mayoría del tiempo estamos desconectados de esta sabiduría. Entonces necesitamos ver a otra persona que nos diga qué nos está pasando o cuáles serían los caminos más convenientes a seguir. Durante la lectura, el consultante manipula las cartas, hace un corte y así es como que traslada su energía y se establece este lazo de confianza con el tarotista que trata de interpretar qué es lo que el corazón de esa persona quiere manifestar. Eso es simplemente y tan importante la conexión del tarot. ¿Todos podemos practicar el tarot? Sí, porque todos tenemos intuición. Algunos en mayor o menor medida, pero en realidad todos tenemos algo de intuición y esa intuición se acrecienta o se descubre muchísimo más cuando uno toma contacto con los arcanos del tarot. El tarot todo mazo consta de dos partes principales. Uno son los arcanos mayores, que son 22, que representan arquetipos de la personalidad humana. Con esto que quiero decir, características de personalidad, tipos de energía, y también representan instancias del camino de la vida, ¿sí? Que son situaciones o lecciones kármicas que deben ser aprendidas y que generalmente escapan a nuestro control. Entonces, nosotros tenemos entre los arcanos mayores cartas muy fáciles o muy lindas como la del mago, que habla de un momento, una instancia de vida de inicio, porque es el arcano número 1 que abre el tarot, o también puede significar una persona con muchos recursos, ¿sí? Y también hay instancias complicadas como otras cartas como la de la torre, que es una ruptura de estructuras o un corte o un momento difícil y de crisis, como la vida misma. Esos son los arcanos mayores, ¿sí? Después tenemos los arcanos menores, que simbolizan más situaciones de la vida cotidiana, de aquellas que podemos modificar con nuestro libre albedrío, con nuestras decisiones. Y son muchos más, son 56, entonces quiere decir que en la mayoría de las veces nosotros nos podemos hacer cargo de las cosas que nos pasan y así ayudar a que nuestro destino se perfile de una manera o de otra. ¿Qué es importante en el tarot? En el tarot lo más importante, más allá de conectarse con los significados de los arcanos, es cómo hacer adecuadamente una pregunta. Es fundamental la forma de preguntar en el tarot. Es necesario que seamos súper claros, como si le habláramos, como dice aquí, a un niño pequeño, porque el tarot va a responder aquello que le preguntemos, ¿sí? Si hacemos una pregunta complicada o intrincada, nos va a responder de la misma manera. Si la pregunta es sencilla, la respuesta será sencilla, y si es una pregunta necia o fuera de lugar, también nos va a contestar de la misma manera.
no debemos preguntar aquello que no queremos saber, ¿sí? Muchas veces en las consultas, yo lo experimento, viene gente que dice, bueno, yo a mí decime todo, no tengo miedo a nada, y cuando uno atisba a decir algo, ay, no quiero escuchar. Bueno, eso es importante para saberlo también. Y evitar hacer preguntas tan categóricas que se puedan responder con un sí o con un no. En general, para esta mirada de tarot evolutivo, de tarot orientativo, es muchísimo mejor hacer la pregunta de forma tal que el tarot solo me hable de la situación, ¿sí? Por ejemplo, en vez de preguntar, que es una de las más frecuentes en las consultas de si voy a conocer el amor este año, me convendría preguntar qué puedo hacer para mejorar mi parte vincular, para poder conectarme mejor con las personas, para perder los miedos en las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos preguntar acá, como dice el ejemplo, ¿qué pasa si hago una cosa o qué pasa si hago tal otra? Y el tarot nos va a hablar y nos va a contestar muchísimo mejor que si la pregunta es tan categórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurra, dentro de lo que ocurra hay un porcentaje de mi libre albedrío. Entonces es mucho mejor preguntar sobre como consejos, ¿sí? Porque si interviene mi libre albedrío, yo no puedo saber en ese momento qué voy a hacer. Entonces lo que me salga es relativo, ese sí o ese no, ¿se entiende? Entonces es mejor pedir una orientación o que me hable de la situación por la que estoy atravesando sin lo categórico del sí o el no. Tampoco se deben mezclar temas en una pregunta, por ejemplo, como esta que está acá, ¿me enamoraré pronto de nuevo? ¿Sí me separo de mi compañero? O sea, acá hay un tema primero de ruptura de un vínculo y después de posibilidades de un nuevo amor. Entonces, bueno, son como dos temas en simultáneo que no se pueden mezclar. Hay que preguntarlos aparte. Cada carta, que se llama arcano, el término arcano quiere decir secreto porque son los secretos del conocimiento verdadero, tiene varios significados. Por ejemplo, si tomamos la suma sacerdotisa que vemos aquí, esta sacerdotisa puede expresar cualidades de sabiduría y de paciencia, defectos como la apatía y la pasividad, una situación de detenimiento y espera, el consejo de meditar antes de actuar. Si preguntamos por salud puede indicar patologías femeninas porque es un arcano de características femeninas, fíjense que está la luna en sus pies, o una persona madura y equilibrada. Entonces ustedes me dirán, ¿y cuál de estos significados sé que es el que tengo que decir? Bueno, depende de varios factores. Depende de la persona que formula la pregunta, de la pregunta que me hizo, de la posición en que aparece esta carta con respecto a las demás, porque generalmente en una lectura uno no saca una sola carta, sino que saca varias y depende de en qué posición salga esta carta va a determinar un significado. También si la carta está derecha o invertida, ¿sí? Si bien no hay referencias relevantes, y ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, tiene un significado diferente, y también lo que percibamos en ese momento, o sea, nuestro personal instinto visceral. Aquí está lo que decía de las cartas derechas o invertidas. Esta es la carta de la emperatriz, un arcano maravilloso que simboliza gestación de cosas nuevas, embarazos también. La rige el planeta Venus, que se puede ver aquí, ¿sí? Entre su simbolismo. Significa abundancia, todo lo placentero. Bueno, es una carta muy muy buena. Cuando sale al revés no quiere decir que la situación diga todo lo contrario, ¿sí? Que sea un momento de carencia, ni mucho menos, porque hay otros arcanos que expresan esos estados. Cuando una carta sale al revés, probablemente esa energía está bloqueada por alguna situación o por alguna causa, o esa abundancia y esa plenitud están demoradas, pero no precisamente se niega, porque ya les digo, una carta con significados contrarios tiene otras características y la emperatriz, si no estaría como una promesa para manifestarse, no saldría.
Otra de las cosas, ¿cuál es la vigencia de una lectura? Una lectura no puede tener una vigencia de más de entre 3 y 6 meses. ¿Por qué? Porque la vida es muy dinámica. Y aparte de que la vida es muy dinámica, nuestras decisiones también van forjando cómo va esa vida. Entonces yo no puedo especular qué voy a hacer con mis actitudes dentro de un año o dos, ¿sí? Es muy hacia adelante, ¿sí? Siempre digo que hay personas que sí tienen el don de la evidencia, que son las menos, que pueden ver, ¿sí?, hacia adelante en el tiempo, pero ese es un don, ¿sí? La mayoría de las personas somos simplemente estudiosos del tarot, usamos nuestra intuición y nuestra percepción en una medida más común y lo que se puede ver es ese lapso. Otra de las cosas a tener en cuenta, que es muy importante, es el tema de la ética en las lecturas. Nosotros hay cosas que no podemos decir y hay que cuidar mucho la forma de manifestarnos. Debemos ser veraces, no debemos mentir, pero tampoco podemos decir algo de tal forma que desequilibre a nuestro consultante, ¿sí? Temas como la infidelidad, como la muerte, como enfermedades graves, deben ser tratados con un filtro, ¿sí?, y con un equilibrio al hablar, que debe ser trabajado, ensayado también antes de largarse a atender, ¿sí? Porque podemos hacer mucho daño. La persona viene muy vulnerable y siempre es importante que salga de la consulta de mejor manera en la que llegó. Nosotros podemos decir la verdad, pero de una forma tal que resulte más productiva para la persona, que sirva como un consejo, como una luz en su vida, como una ayuda. Bueno, si te gustó lo que escuchaste, tengo una sorpresa para vos. Un curso de tarot Rider-Waite completamente en video. Consta de 5 módulos. Cada módulo tiene 4 clases, totalmente en video, donde te voy a explicar en forma didáctica no solamente el significado de los arcanos del tarot, sino también voy a realizar prácticas de distinto estilo grabadas para que vos las puedas ver todas las veces que quieras e ir practicando también. Después de cada clase va a haber una lección que vas a tener que completar para seguir avanzando a la siguiente. Durante un mes vamos a hacer un aula virtual para aclarar dudas. Todos los meses durante el mes vamos a hacer una. Y bueno, van a ser 5 módulos de puro aprendizaje de tarot. Si te interesa, clic en el link que está abajo para ir al curso de tarot. Y también ahí te vas a encontrar con otra sorpresa. Si lo abonas todo junto, hay un importante descuento de un 20%. Así que bueno, espero que nos veamos pronto a través de este curso que está muy bueno. Gracias, nos vemos.